Buenas, buenas. ¿Cómo Hola, hola. estamos? ¿Cómo va, Diana? Hola, Romy. Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, alegre de tenerte. Estaba esperando este encuentro Igual. y con este tema. Sí, increíble, sí. Bueno, Así es. no nos vamos a retrasar, estamos con el tiempo justito, pero sí quería pedirte antes que te presentes así muy brevemente, un poco de vos y sos misionera, así que cometes muy rapidito eso y así ya después nos adentramos en el tema, si te parece. Bueno, mi nombre es Diana Noguera, tengo 25 años, soy de Colombia, actualmente vivo en Medio Oriente, en el Líbano. Soy misionera acá, mensajera nazarena. Y bueno, muy contenta, de verdad, de hablar de la Virgen, de la advocación de Nuestra Señora de Fátima justo hoy en su día. Hoy en su día, exactamente. Bueno, habíamos pensado tener un poquito más dialogado, no vamos a poder por cuestiones ajenas, eh, pero bueno, queremos escucharte, te tenemos aquí, queremos aprovecharte para que expongas el tema y después sí, dependiendo del tiempo, ya nos organizamos para unas preguntitas. Incluso eso también a los que se vayan conectando, si quieren hacer alguna pregunta, la van anotando así luego de su exposición le hacen las preguntas. Sin más, Diana, te dejo con el Buenísimo. micrófono. Vale, bueno, voy a iniciar contando de esta aparición y es que es una aparición muy especial para la iglesia en general. Estaba leyendo este libro que se llama Fátima y el sol bailó, que es del padre Carlos Miguel Vuela, el fundador del IBE. Y el padre inicia este libro diciendo algo que me parece muy importante, y es que él dice, estoy convencido de que sin Fátima es imposible comprender el siglo XX. Y luego dice, Fátima es un gran signo de los tiempos, un carisma para nuestro tiempo. Así que bueno, voy a iniciar con una oración, que es la oración que le enseñó el ángel a los pastorcitos en Fátima cuando se les apareció, que fue antes de la aparición de la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo. En reparación de los ultrajes con que les he ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Bueno, esta oración se las enseña justamente el ángel a los pastorcitos, que como les decía, fueron incluso años antes de la aparición de la Virgen, hubieron algunas apariciones, rayos de luz, cosas que ya iban siendo, por así decir, extrañas para nuestra vida humana. Y ellos se dieron cuenta que era algo sobrenatural. Así que bueno, quiero iniciar diciéndoles, voy a resumirlo muy breve, porque de verdad que hablar de la Virgen de Fátima nos puede llevar horas, pero en este momento decirles que hubieron 6 apariciones de la Virgen en total. La primera fue el 1 de mayo de 1917, el 13 de mayo de 1917, un día como hoy. Luego el 13 de junio del mismo año y julio del mismo año. El 19 de agosto, el 13 de septiembre y el 13 de octubre, que el 13 de octubre finaliza las apariciones con el baile del sol, que fue el milagro que hizo la Virgen, no solamente a los pastorcitos, sino también a las personas que estaban pues ahí públicos y presenciaron ese momento. En la primera aparición de la Virgen, lo que hace la Virgen es indicarles el tiempo que deben seguir yendo al lugar de las apariciones, que recen muchos rosarios. Esta aparición de la Virgen, en este momento cuando la Virgen se les aparece, no les dice directamente quién es ella, simplemente les dice que ella viene del cielo. Justo en esta aparición es donde también Lucía le pregunta a la Virgen que si va a ir al cielo y la Virgen le dice que sí, que también va a ir Francisco y Jacinta. La segunda aparición de la Virgen les habla propiamente de la misión de ellos como pastorcitos, o sea, de por qué la Virgen se les aparece a ellos. Y le dice a Jacinta y a Francisco que pronto irán al cielo, pero que van a sufrir y deben rezar mucho por los pecadores.
Y asimismo le dice a Lucía que ella sí deberá quedarse en la tierra, cumpliendo la misión de llevar al mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. También le dice a Lucía que va a sufrir mucho. Obviamente ella dice que sí, una niña que estaba acostumbrada a estar con sus primitos, ¿no? Y de pronto le dice, no, ellos van a morir y tú vas a quedar en la tierra. Y fueron 97 años que Lucía quedó en la tierra. Y la Virgen le decía, no te preocupes porque mi Inmaculado Corazón estará contigo hasta el fin. Luego, en la tercera aparición, que es la aparición central de Fátima y es en la que yo me quiero centrar, realmente es la que yo, por así decirle, voy a hablar más, sí, más de ella que del resto, porque me parece esto muy importante hablarlo ahora, y es que aquí la Virgen les confía un secreto que dice Sor Lucía, consta de tres cosas distintas. A ver, cuando la Virgen se les aparece esta vez, la Virgen les confía un secreto a los pastorcitos. Eso lo lleva, ya ellos antes habían dicho a la gente, la Virgen les manda a decir que recen el rosario, le decían pues a las personas con quien estaban, le decía a su familia y esto. Y bueno, también cosas de niños, ellos dijeron como el haberlo dicho hizo que la gente estuviera muy atenta a esas apariciones, muy atenta a lo que la Virgen les decía. Incluso ellos dicen que cuando ellos simplemente le decían a las personas, recen el rosario y recen por los pecadores, por la conversión. Eh, Dice Francisco que era algo que no podían entender por qué la gente se interesaba tanto, porque la gente quería estar con ellos, quería escucharlos más. Pero en esta aparición, con ese secreto que la Virgen les confía, la Virgen les dice que no se lo pueden decir a nadie. Y justamente en esta aparición ocurre de que Francisco no puede escuchar lo que la Virgen dice. Y fue un sufrimiento para Francisco no poder escuchar lo que la Virgen decía, pero la Virgen les decía, bueno, cuéntenle a Francisco. Entonces, en este secreto, que fue un secreto bastante difícil, incluso llevó años para que se diera a conocer el secreto, porque es cuando, por así decir, el cielo le inspirara a Lucía que debía decirlo. Así que los pastorcitos sufrieron mucho, la mamá de Lucía la golpeó, le decía, estás mintiendo, dile a la gente que estás mintiendo. Aquí cabe aclarar de que la familia de Lucía y de Francisco y Jacinta eran muy devotos, o sea, eran unas personas humildes, de trabajo, pero que también eran de mucha oración, de mucha honestidad. Entonces, claro, la mamá pensando que su hija se le estaba desviando, la golpea y le dice, dile a la gente que esto es mentira, dile a la gente que esto es mentira. Entonces también los llamaron a un juicio a los tres y los mandaron a la cárcel para que hablaran y dijeran el secreto, cosa que ellos no hicieron. Y hay un momento muy especial que yo tomo y es que hay un momento donde Lucía la mandan a ir al juicio, pero no va Jacinta y Francisco, porque bueno, es larga la historia, pero para resumirles no van ellos. Y Jacinta le dice a Lucía, aunque te maten, no digas el secreto, aunque te maten. Y es muy lindo leerlo desde este libro que les mostré, que es Fátima y el Sol Bailó, que es del padre Carlos Miguel Vuela, que es el fundador del IBE, porque él añade y dice, ¿qué niño no revelaría un secreto después de pasar lo que los pastorcitos pasaron? Estos niños estaban realmente dispuestos hasta morir con tal de nunca revelar el secreto, porque obedecían lo que la Virgen les decía. Claramente acá podemos decirte que era una gracia de Dios muy grande, ¿no? A través del Inmaculado Corazón de María que les permitió ser prudentes para no decir el secreto. Ahora, les comento cuál es la primera visión que ellos tienen en este secreto y es por eso que me quiero detener, que me parece verdad muy importante, y es que en este momento la Virgen a los pastorcitos les muestra el infierno. Les muestra el infierno y apenas, a ver, o sea, los niños tenían, si no estoy mal, 7 años, Jacinta, y de pronto ella quedó. Pero Jacinta, así de pequeña. Diana, Diana, se cortó un ratito, sería de volver desde el infierno, o sea, ibas a comenzar la lectura ahí. Vale, pero ahora se escucha todo bien. Ahora sí, sí, se cortó un ratito Buenísimo. recién. Perdón. Vale, bueno. Bueno,
En esta aparición, que es la visión del infierno, la Virgen se los muestra a los tres y les permite experimentar lo fuerte que es el infierno. Jacinta quedó tan impresionada que le parecía que todas las penitencias y mortificaciones que hacía no alcanzaban para librar algunas almas del infierno. Pero Jacinta, así de pequeña, se dejó poseer por un espíritu de mortificación y penitencia. También por un don especial de Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. Y mirando el infierno y viendo la desgracia de las almas que allí caen. Y luego de esto, el padre Huela menciona, por esta aparición que tuvieron estos pastorcitos sobre el infierno, dice: sin infierno la vida es un picnic. O sea, nuestra vida es un picnic si nosotros no tenemos visión de que podemos caer en el infierno, si pecamos. Y esto, obviamente, el padre Huela lo lleva también al hecho de que ahora hay mucha gente y muchos formadores que dicen que el infierno está vacío, que hay, o sea, que realmente es como incluso un invento. Y todo esto lleva a que es un infierno light, es un infierno carenciado, es un infierno liviano, sin pena de daño, sin pena de sentido, sin eternidad o sin habitantes. Sobre la base de estas cuatro carencias, las variantes son muchas y hay para todos los gustos. Algunos son plenamente light y sostienen que las cuatro negaciones, otros son más medidos y aceptan solo algunas variantes o los ponen atenuantes, hablando de todas las teorías que hablan de que el infierno está vacío, que no hay nadie. Y luego dice él: lo que está vacío no es el infierno, sino aquellos seminarios donde hay profesores que o niegan la existencia del infierno, como si se tratara de una doctrina ya superada, o admiten su existencia pero enseñan que está deshabitado, porque piensan que no hay condenados. Y luego añade, dice: imaginan las consecuencias que esto trae para la pastoral, para qué confesar, asistir a moribundos, dar una buena catequesis, administrar los sacramentos, si todos nos vamos al cielo. Quien no está convencido de la seriedad de la eternidad no convence a nadie. Sus palabras son aire que se lleva el viento, y sus obras pesan lo que una tela de araña. ¿A quién puede convencer la frivolidad del infierno gnóstico, producto de la cultura de la trivialización? Esto lo añade el padre Huela, y bueno, yo creo que es una oportunidad de verdad como recordar, porque justamente también se habla acá, de que a nosotros ahora nos da miedo hablar de este tema, y obviamente es un tema que puede ser un poco, a veces a uno le da miedo, de caer en, bueno, cuando se habla del infierno y está bien, ¿no? Pero me refiero a que el hecho de no tener visión del infierno, el hecho de no tener una visión de eternidad, de saber de que sí, te puedes condenar, y que la Virgen se lo mostró a 3 niños pequeños. A veces nos da miedo hablar de esto, nos da miedo hablarle a los niños de este tema, pero la Virgen aquí en pocas palabras dice, o sea, por algo es la primera visión que ellos tienen y es uno de los primeros secretos y uno de los más importantes, por así decir, porque muestra la realidad de que muchas almas que están en esta tierra se pueden condenar, incluso el impacto que causó en estos niños al punto de ellos ofrecer tanto. Eran niños súper mortificados, penitentes. Cuando Jacinto y Francisco estuvieron en cama, porque hubo un momento donde la Virgen se les apareció y le dijo a Francisco y le dijo a Jacinta que ellos se iban al cielo y que Lucía no, ellos cayeron con una enfermedad muy fuerte, que en medio de esa enfermedad, que eran dolores de cabeza muy fuertes, eran cosas realmente que cayeron en cama incluso, la gente los iba a visitar, ellos no se podían levantar ni nada. Recuerdo que, o sea, no recuerdo, sino que leía que Jacinta le decía a Francisco, esto lo podemos ofrecer. Entonces Jacinta lo ofrecía por los pecadores y por el Santo Padre, por el Papa, que es un tema también que les quiero tocar ya casi al final. Pero Francisco le decía para consolar, y yo ofrezco este dolor para consolar el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora y de nuestro Señor, que tan ofendido está por los pecados. Bueno, la segunda parte del secreto que la Virgen les confía a los pastorcitos es las prácticas esenciales de la devoción al Inmaculado Corazón, que son 4. Ahí entra también la consagración a la Virgen María. Primero, el rezo del Santo Rosario, inculcado por la Virgen muchas veces. La Virgen desde la primera aparición les decía, incluso cuando ella no les dijo, cuando ella se les presentó a los pastorcitos y no les dijo quién era, les decía, recen el rosario todos los días para poder ir al cielo. Lo segundo es el primer sábado de mes dedicado al corazón de la Virgen, la oración y el sacrificio. Tercero, la práctica de los 5 sábados, que implica la confesión, aunque pueda hacerse durante la semana, la comunión reparadora y 15 minutos de meditación. Y cuarto, la consagración a la Virgen. Bueno,
ahora les quiero comentar un poco de... Hay una parte que habla de que la Virgen les dice, se tiene que consagrar el mundo, Rusia, se tiene que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Porque justamente ahí dicen que, bueno, que hay una objeción ante las apariciones y es que si la Virgen dijo que se consagrara a Rusia, porque el Papa, no recuerdo bien cuál era, el que estaba en ese tiempo, el, consagró el mundo, o sea, consagró todo el mundo al Inmaculado Corazón de María y no solamente a Rusia. Y obviamente si el Papa consagra todo el mundo, entra Rusia también acá. Pero ahora yo les quiero decir como que qué significa Rusia en ese mensaje que da la Virgen. Y acá Lucía dice, de lo que la Virgen le decía, dice, si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Bajo la palabra Rusia se esconde el misterio de la iniquidad, con lo que el mensaje alcanza el objetivo de resaltar la importancia de los actos reparadores y la consagración al corazón inmaculado de María. Notemos que el comunismo es una ideología que se difundirá por el mundo y que de hecho se ha difundido a otros países. Y luego dice, ¿cuáles son en concreto los errores que difundió Rusia? Los principales son dos, el ateísmo y la persecución a los cristianos. Así que cuando se habla de Rusia justamente se habla del mundo, o sea, de todos los errores que se va a esparcir de ahí y por qué el Papa decide consagrar el mundo entero, incluso también consagrando a Rusia. Y la Virgen insistía mucho en la consagración a su Inmaculado Corazón. Y yo creo que es una oportunidad ahora, y se los digo porque estamos en el mes de María, y de recordar que es nosotros, bueno, los que están, no sé si me están viendo consagrados o no, pero también algunas personas que quieran hacer la consagración a la Virgen. Está la consagración bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort, y acá también el padre Güera lo dice, de la importancia y de la necesidad que hay de consagrarse al corazón inmaculado de María para nuestra salvación, y que San Luis María Griñón de Montfort también toma parte en la consagración de muchas cosas que la Virgen de Fátima dice. Justamente aquí abrí la página donde lo dice, todo esto se compagina admirablemente con el reino de María profetizado por San Luis María Griñón de Montfort, en su célebre tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, y no en su menos famosa oración abrazada. En el reino de María, según este santo, Nuestra Señora ocupará un papel centralísimo en toda la vida de las sociedades religiosas, de las sociedades religiosa y temporal, ejerciendo un imperio especial sobre las almas. Así se verificará un espléndido reflorecimiento de la Santa Iglesia y de la civilización cristiana. El mensaje de Fátima es una magnífica promesa de la realización de esa visión profética en nuestros días. Y luego añade el padre Huela, el comunismo no será vencido con las armas, sino conquistado a través de una conversión. Un día todo el mal pasará, porque al fin mi inmaculado corazón triunfará. Así que bueno, yo les quiero comentar también una parte muy importante que leía y me pareció verdad increíble sobre Santa Jacinta, porque hay una parte del secreto donde se habla del Santo Padre y que esto le fue más que todo revelado a Santa Jacinta. O sea, en general a todos le decían recen por el Papa, pero en Jacinta surgió un amor muy especial por el Papa. Entonces ella dice, hay que rezar por el Papa, pero les insistía. Incluso hubieron visiones o apariciones donde la Virgen le expresaba solamente a ella lo que el Santo Padre iba a sufrir. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque justamente hubo un atentado a San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1982. Déjenme buscar acá la página, donde un extremista le disparó al Santo Padre. Y Santa Jacinta había visto en esas apariciones, incluso la Virgen, no recuerdo bien si es que le había dicho a Lucía y a Jacinta, pero más que todo menciona acá a Jacinta de que fue la que más sintió impacto por rezar por el Papa y por ofrecer y por tenerlo en cuenta siempre. Y es que ellos veían un obispo vestido de blanco y era pues obviamente el Papa.
y decía que el Papa estaba a peligro de muerte y que iba a sufrir muchísimo. Entonces Jacinta, después de haber visto lo que la Virgen le estaba diciendo y confiando a ella, todos sus dolores, todos sus sufrimientos, incluso le decía a Lucía, que ella era la que se iba a quedar cuando Jacinta estaba en cama, le decía a Lucía, no te olvides de decirle a todas las personas que se tienen que convertir si no se van a ir al infierno. Y no te olvides de ofrecer cualquier cosa que sufras por el Santo Padre. Era lo que más insistía Santa Jacinta. Cuando la Virgen le confió todo lo que el Papa estaba sufriendo y que iba a padecer. Entonces, ¿qué pasó? En este año que les decía, un extremista le dispara a San Juan Pablo II y los médicos dicen que no entendían qué pasó, porque la bala se ve desviada. Entonces, luego el Papa dice que recuerda lo que decían los pastorcitos sobre el Santo Padre, como una de las visiones lo veía muerto, y él dice, fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala. Y luego hizo énfasis sobre Santa Jacinta y cuando fue a Fátima, porque él fue justamente, dijo, la meta de la peregrinación ante todo era Fátima, a donde me sentí llamado de modo particular después del atentado a mi persona el 13 de mayo. Ya he dicho muchas veces que solo a la misericordia de Dios y a la especial protección de la Madre de Cristo debo la salvación de mi vida y la posibilidad del servicio ulterior a la sede de Pedro. Luego hace énfasis y ha repetido en su viaje, aquí en Fátima, donde se anunciaron estos tiempos de tribulación y Nuestra Señora pidió oración y penitencia para abreviarlos, quiero dar gracias al cielo por la fuerza del testimonio que se manifestó en todas esas vidas. Y deseo una vez más celebrar la bondad que el Señor tuvo conmigo cuando, herido gravemente aquel 13 de mayo de 1981, fui salvado de la muerte. Y expreso mi gratitud también a la Beata Jacinta, en ese tiempo que era Beata, por los sacrificios y oraciones que ofreció por el Santo Padre, a quien había visto en gran sufrimiento. Así que bueno, luego también les quiero expresar, así como de modo de conclusión, esta parte, a ver que Romy me diga, pero hay una parte donde habla de la persecución, que justamente Fátima incluso profetiza toda la persecución que se le venía a la iglesia, y entonces el padre Huela acá recuerda toda la persecución que está llevando la iglesia en ese tiempo, y dice, y los tiempos que se vienen para la iglesia de persecución. Entonces lo toma muy en cuenta porque dice, para nosotros como cristianos, como católicos, debemos tener en cuenta todo lo que Fátima dice, es como la clave, incluso le dice clave, donde nosotros tenemos que apoyarnos, incluso pedir por la persecución de la iglesia. O sea, recordar que Fátima lo dijo, y que dijo que iban a ser perseguidos muchos cristianos, que iban a sufrir mucho, que el Santo Padre iba a sufrir, que la iglesia iba a sufrir, y nosotros agarrar fuerza de esto, agarrar fuerza de esto, o sea, no solamente de, sino de todo lo que la Virgen dice, porque es tan importante tener en cuenta de que la persecución existe, existió y existirá, pero es la fuerza de ahora como cristianos lo que nos hace, por así decir, decidir qué puede llegar a suceder si tú y yo somos perseguidos, que igual somos perseguidos por pensar distinto, somos perseguidos por creer en algo, incluso por creer que el infierno existe ya eres perseguido, porque hay muchas teorías que dicen que no. Y esto es lo que les decía de la visión y donde la Virgen insistía tanto. Incluso el sufrimiento de los pastorcitos por el hecho de no solamente haber visto el infierno, sino que sufrían por el hecho de ver tantas almas que en ese instante estaban ahí, pero peor aún las que iban a llegar a caer ahí. Entonces, es lo que quiero expresarles, la persecución a la iglesia, todas las visiones que la Virgen les presentó a los pastorcitos, es una realidad que bueno que se está dando y que es importante mencionarlo acá porque bueno, es nuestra espiritualidad, es nuestro carisma. Así que yo creo que debemos tener a la Virgen de Fátima como verdad, como sus mensajes, hacerlos vidas en nuestra vida, porque no es fácil, porque sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, donde obviamente el sufrimiento a veces parece ganar, me refiero a todo lo que está sucediendo en la iglesia, que a veces como que no se ven luces, no se ven esperanzas, cada día sale algo medio distinto, y ver el milagro de la Virgen, de aparecer, el amor de la Virgen, el amor de Dios a través de ella, de querer aparecerse y decirle a tres pastorcitos, o sea, yo creo que es como
la Virgen apareciéndose en nuestras vidas y diciéndonos, los amo tanto y quiero que todos se salven, y obviamente ahora las guerras, la persecución, todo es una realidad, pero ella lo dijo. O sea, fue ella misma quien vino a la tierra y se le presentó a 3 niños a decirles una realidad que ahora mismo está sucediendo. Entonces, ¿cómo no creer en ella y cómo no pedirle aunque nos dé la fuerza para poder sobrellevar y soportar, incluso defender nuestra iglesia? Sí, sí. Muchas gracias. Sí, pensaba esto, ¿no? Unido, no me quiero extender, pero unido a todo lo que vos decís, me llama también la atención la predilección, ¿no? Estos niños humildes, sencillos, hasta incluso no sabían leer y escribir, y una de las cosas que le pide la Virgen a Lucía es que aprenda a escribir en uno de los mensajes concretamente. Sí. Nada, creo que está dicho todo. Sí, invitarlos en este día a buscar información, a rezar. Es importante rezar y formarnos también. En la página oficial, creo, del santuario, he publicado extractos del diario de Sor Lucía. Son una delicia. Sí. Detalles importantísimos, ¿no? Donde resalta todo esto de la reparación, de la oración y del sacrificio, que es todo lo contrario a lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Y sin embargo está ahí. Y si somos cristianos no podemos hacer algo contrario a la Virgen porque es ofender también a Dios, ¿no? Entonces, bueno, sin más, estos minutitos que nos quedan, Diana, quería simplemente que nos comentes 2 cositas, si puede ser, unidas o separadas como quieras. María en tu vida, y si no me equivoco, tuviste la dicha de estar por allí. Sí. Entonces, bueno, Vale, ¿qué te claro que sí. significó? Bueno, María en mi vida, mira, yo creo que a mí María me eligió desde que estaba en el vientre de mi mamá. O sea, mi mamá me acuerdo que ella me dice, ahora que estoy grande, que cuando ella estaba embarazada de mí, ella tomó una estampita de la Virgen, no sé si era de Fátima, no sé, pero no le pregunté. Pero sí ella me contaba una vez, me decía, yo tomaba la estampita de la Virgen mientras te tenía en mi vientre y yo le pedía a la Virgen que te protegiera, que te estuviera contigo, que te acompañara, que tú la amaras, o sea, que creciera en mí un amor hacia ella y que la tomara como compañera de camino. Entonces, cuando yo iba creciendo, yo tenía, no sé, 9, 10 años y vino la Virgen justamente de Portugal, la Virgen peregrina, a Colombia fue, y yo estaba con mi abuelita materna y me acuerdo que estábamos ahí y yo solamente veía a la gente llorar por la Virgen, o sea, lloraban con muchas ganas por querer acercarse a la Virgen de Fátima, por querer acercarse. Y yo nada más veía y yo me acuerdo, sí, era muy chiquita, pero yo no entendía realmente qué era tanto el drama. Yo, para mí era un drama, o sea, era como que, bueno, pero ¿qué es esto? No entendía nada. Pero yo hasta hoy me acuerdo del rostro de la Virgen, me acuerdo de que era un rostro triste, me acuerdo de ver el corazón que tenía unas espinas y eso me impactó y todavía me acuerdo de eso. Y sobre todo de mi abuela, me acuerdo que me jalaba para estar más cerca de la Virgen. Y yo creo que ahí se fue formando todo. Ahí se fue formando un amor muy grande hacia ella. Y yo me atrevería a decir que bueno, sí, la Virgen en general la amo y es la, yo creo que sin ella no sería consagrada, no sería cristiana, o sea, no podría, incluso no podría estar en una misión ahora si no fuera por ella, pero sobre todo por Fátima, o sea, a ver, o sea, hay una devoción especial y yo hace unos días me decía un sacerdote que es que los santos no los elegimos, ellos nos eligen. Y yo te lo digo así, o sea, yo me sentí y yo me creo elegida por ella, o sea, elegida por ella para poder decirle sí a Dios, para poderle ser fiel a Dios, para poder luchar contra todo, es con ella. Y bueno, el año pasado justamente cuando tuve la oportunidad de ir a Fátima, todo fue realmente muy sorpresivo. Yo la verdad, yo no me esperaba ir, o sea, fue algo realmente de Dios, de ella, incluso me atrevería a decir, porque sí, era la Jornada Mundial de la Juventud, entonces lo primero me acuerdo que yo le dije con las personas que iba, yo le decía, no, mira, yo lo primero que quiero hacer antes de iniciar todo lo que conlleva ir a una Jornada Mundial de la Juventud es ir al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, es lo primero. Así fue que yo llegué un día y al siguiente día fuimos al santuario, había mucha gente, muchos jóvenes, porque era la Jornada Mundial. Pero yo no te puedo explicar
o sea, cuando llego ahí, decirte que sentí algo, que experimenté algo así especial, no, pero sí la convicción de que llegué a la casa de mi madre. O sea, una casa como cuando llegas a un lugar y te están esperando con tantas ganas de que tú llegaras. O sea, así fue. O sea, yo dije, llegué a una casa donde me sentía que era mi hogar. Yo me acuerdo que yo empecé a caminar, estaba rezando el rosario y empecé a caminar por ahí, por el santuario. Estaba cerrada la basílica porque el Papa Francisco iba a dar una misa el siguiente día y no pude entrar, pero yo estaba alrededor de ese lugar y fui a la capilla de las apariciones donde la Virgen se apareció y yo dije, yo no puedo creer que yo esté en la casa de mi madre. O sea, en el lugar donde esa mujer llegó y le dijo a 3 niños que ella era su madre y que iba a estar con ellos. O sea, yo literal dije, estoy en el lugar donde estaban los pastorcitos, ahí escuchándola, o sea, no, o sea, impresionante. Y hay un camino que se hace de rodillas, casi desde la entrada del santuario hasta la capilla de las apariciones. Y tú veías tantos jóvenes, te lo digo porque eran más que todos jóvenes haciendo el camino de rodillas, incluso algunos con pantalones cortos, y tú veías cómo quedaba la sangre marcada de las rodillas en ese camino, y decía, están haciendo lo que la Virgen manda. O sea, tú llegas a ese lugar y la Virgen te dice penitencia, te dice mortificación, o sea, eso es lo que te dice. Es como, y lo bueno es que, o sea, por así decirlo, lo bueno es que tú sientes una fuerza interior que dice, tienes que hacerlo, claro. Y mucha gente, mientras que lo hacía, lloraba haciendo el rosario. Y fue muy especial ver tantos jóvenes y creo que ahí se afianzó mucho más mi devoción hacia ella. Luego tuve la oportunidad de ir a la casa de Lucía, a la casa de Jacinta, de Francisco, estuve en el cuarto donde ellos murieron, estuve, de verdad, en varios lugares. Y conocí a la sobrina de Santa Jacinta, que es un amor. Y, y fue la verdad como que momentos muy especiales donde solamente ella pudo haberme dicho, te traje. O sea, te traje para darte gracias, o sea, gracias especiales, para darte mi fuerza, para sobre todo hacerte sentir mi presencia en tu vida. O sea, eso fue lo que más creí. Y yo me acuerdo que estaba tan cansada ese día, pero tan cansada que yo lloraba de la felicidad de o sea, de haber estado en el lugar donde estuvo ella. O sea, María está en cualquier lado, pero me refiero a que justamente en esa aparición era la devoción que yo le tenía. Justo ahí fue la jornada Mundial de la Juventud y fue como primera vez que había una jornada mundial y justo es aquí. Así que nada, yo la verdad lo tomé todo de Dios y fue un regalo muy grande. Así que como conclusión, de verdad decirles que María o sea, es como dice San Juan Pablo II, que él tenía un lema, totus tus, o sea, soy toda de ella y obviamente me falta todavía ser más de ella porque obviamente uno todavía tiene como egoísmo, ¿viste? O sea, cosas a las que estás apegado, cosas que te cuesta trabajar, cosas, pero bueno, o sea, ella se encarga de todo y esa es mi confianza, es como mi esperanza, ¿no? De que incluso dicen santos que las personas que tienen grande devoción a la Virgen se pueden llegar a salvar. Entonces, también es mi esperanza muy grande y bueno, decirles a todos que confíen en su Inmaculado Corazón, que confiemos en su Inmaculado Corazón, que ella nos sostiene de su mano y que ella se encarga de todo. Bueno, gracias, Diana. Finalizamos con una pequeña oración, si te parece. Sí. Bueno, esta oración la saqué justamente de las novenas que veníamos haciendo estos 9 días. Hacemos la del ángel, ¿verdad? Bueno, tenía otra, pero si quieres hacemos esa, no hay problema. ¿Me escucho La que vos bien? tenías pensada, no, no, no. Sí, sí. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre nuestra dulcísima, que escogiste a los pastorcitos de Fátima para mostrar al mundo las ternuras de vuestro corazón misericordioso, y les propusiste la devoción al mismo como el medio con el cual Dios quiere dar la paz al mundo, como el camino para llevar las almas a Dios y como una prenda suprema de salvación. Haced, oh corazón de la más tierna de las madres,
que sepamos comprender vuestro mensaje de amor y de misericordia, que lo abracemos con filial adhesión y que lo practiquemos siempre con fervor. Y así sea vuestro corazón nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos conduzca al amor y a la unión con vuestro Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que tienes el micrófono apagado. Este hecho que es... Ya, Ay, ahora sí. ay, pero lo tengo. Ay. Ahí está. Sí, ahora se escucha. No, eso, agradecerte que fue muy, muy lindo poder, digamos, de tu mano, hacer un recorrido tanto por la historia, por los mensajes, ¿no? Eh, creo que eso es lo importante. En este día no pasarlo por alto, sino hacer y orar, ¿no? Que por favor recemos todos los días, pero de manera muy especial en los que vieron, a los que vean después. Y bueno, y pronto estaremos avisando porque en el mes de María vamos a hacer varios con otras advocaciones y compartir con otros también su experiencia de María en la vida de cada uno, ¿no? Así que bueno, gracias Diana. Gracias a Saludos ti, a Romy. todos, bendiciones. Un abrazo grande, gracias a todos. Chao, chao. Chau, chao.